Esto es Cruzar el Río, un podcast que amplifica las voces de líderes indígenas de todo el mundo. En cada episodio, comparten su sabiduría, experiencias y consejos urgentes para un mundo en crisis. Antes de empezar, queremos que sepas que Cruzar el Río adopta un enfoque deliberado y distintivo de la traducción. Aquí escucharás directamente las voces de los líderes indígenas. Es una invitación a escucharles profundamente, a sentir su mensaje en sus propias palabras y a prestar atención al significado más allá del lenguaje, abrazando el poder que hay detrás de sus voces. Esta es una invitación a cruzar el río. Cruzar el Río es un podcast del More Than Human Life Program, MOTH, basado en el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y 070 Podcast. La protagonista de hoy es una doctora de plantas. Mi nombre es Jacqueline Flores Tuesta. La comunidad es Poronoria. El lugar donde nosotros estamos se llama Pumayaco, un territorio de Aguascalientes. Yo me dedico a estudiar las plantas, ¿no? Para qué tipos de enfermedades sirven. El tratamiento para ciertas enfermedades de cada planta que hay acá en la Amazonía, ¿no? Costa, sierra y selva. Jacqueline Flores practica la medicina ancestral de su pueblo, los Ansháninkas, uno de los pueblos indígenas más grandes de la Amazonía peruana. Estudia la inteligencia sanadora de la selva, aprendiendo de las propias plantas y de las curas que conllevan. Se trata de una tradición con más de 5.000 años de historia, transmitida de mano en mano, de voz en voz, de generación en generación. Los Ansháninkas son unas 60.000 personas que viven en lo que hoy es Perú y Brasil. Son uno de los pueblos indígenas que más han explorado los poderes medicinales de la selva tropical. Se dice que conocen las propiedades curativas de casi 18.000 plantas silvestres que crecen en el bosque. Ser doctora de plantas es recorrer un camino de ciencia milenaria que no se basa en la teoría, sino en el cuerpo. Se aprende viviéndolo. Tomas las plantas, las ingieres, dejándolas moverse a través de ti. La cura no se revela en los libros, sino en los sueños, en las sensaciones, en las largas y lentas conversaciones entre el mundo humano y el más que humano. Es una previa investigación porque tú como maestro te tomas una planta y te tomas el riesgo de estudiar esa planta en tu organismo, porque tú desconoces esta planta, qué tan buena, qué tan peligrosa, cómo lo tienes que preparar, la dosis. Jackie tiene la tez morena, el cabello oscuro y suele pintarse los labios con colores vibrantes. Hoy tiene 30 años y recuerda que tenía 14 cuando empezó a aprender sobre el poder de las plantas. Yo la primera planta que a mí me gustó, me pareció interesante, era la planta del agua. Me conecto bastante con lo que son mayoría de las plantas de agua. Entonces esta planta era pequeña, se llamaba Yacucisa. Yacucisa es un nombre quechua. Yacu significa agua y sisa, flor. Es una planta común que crece al lado de las quebradas y ríos. Entonces uno tiene que ir a buscar la planta, uno lo tiene que limpiar, uno lo tiene que preparar. Y entonces yo cogí lo que es la parte de la raíz, fui preparándole, fui tomando de a poco, viendo la dosificación. Más o menos ya tenía la idea de que era 3 veces al día, ¿no? De cierta forma. La medicina de las plantas empieza desde la cosecha. Un maestro o maestra sabe cómo se debe preparar la planta y cada una tiene su metodología. Cómo se corta, qué parte se puede tomar, si la hoja, la corteza, la savia, la raíz o la flor, si se hierve o se toma cruda. Tú mismo también vas analizando qué parte del organismo es lo que te va desinflamando, en qué parte vas sintiendo un poquito de dolor, ahí vas trabajando la planta, va limpiando, ¿no? Entonces vas analizando para qué sirve esta planta, ¿no? Entonces yo voy viendo, ¿no? En la parte del hígado,
que lo siento que va mejorando, o los ovarios que siento que se va desinflamando. Entonces, de esa manera yo voy analizando esta planta, para qué sirve, cómo la tengo que dosificar. Requiere además otro paso fundamental: cuidar la dieta. Una doctora de plantas como Jackie no solamente sabe cosechar y preparar la planta, también sabe alistar su cuerpo para recibirla. La dieta alimenticia y mental que funciona como una depuración para el cuerpo, para que la planta pueda actuar. Yo, para estudiar las plantas, las dieto con cierto tipo de alimentación adecuada a la planta a la cual estoy tomando, ¿no? Por ejemplo, que sea tabarí, que es un árbol muy importante, grande. Entonces, la dieta es muy estricto en relación a la comida, ¿no? Tanto a la comida, a la sexualidad, a la meditación. No sal, no azúcar, no ají, no café, o sea, una dieta súper, un poco estricta, ¿no? En la cual solamente entra en comunión la persona y la planta que va a tomar, la planta que va a dietar, los días que va a estar, ¿no? Entonces, entra esa dieta y también entra el cuidado, que la cual tengo que estar presente viendo cómo va su proceso durante los días que está ahí en casa, ¿no? La dieta abarca todo lo que consumes y dónde pones tu atención, antes, durante y después de tomar la medicina. Esto implica el plano físico, por supuesto, pero también los lugares a donde se va la mente y el espíritu, los sueños. El último elemento clave en el estudio y uso científico de las plantas ocurre en el plano onírico. Depende de la persona, ¿no? Como investigador que va a investigar ciertas plantas. Y también, a medida que vas entrando en el proceso, a través de los sueños, ya tú te conectas con la planta, te conectas con la naturaleza, y a través de ellos también vienen ciertos doctores, ciertos espíritus a hablarte, ¿no? A guiarte, mejor dicho. Entonces, vas analizando todo eso de a poco, y a medida que también vas tomando de a poco la planta, a través de los sueños te vas guiando con la medicina. Por eso es muy importante en los sueños estar concentrado por la conexión con las plantas. Según la ciencia Shaninka, los sueños permiten a los maestros adentrarse en el conocimiento de las plantas y acceder a mensajes que no siempre se manifiestan de forma física. Esos maestritos o doctores, como los llama Jackie, son los guardianes de las plantas, y es a través de ellos, que son solo visibles mediante los sueños, que las plantas se comunican con los maestros y maestras, que son a la vez una suerte de intermediarios entre la planta y el paciente. Para mí específicamente sirve para poder seguir ayudando a las personas que vienen con cierto tipo de enfermedades, ¿no? Entonces yo tengo que estar en una constante dieta y aprendizaje, porque así como conozco algunas enfermedades, aparecen otras enfermedades que desconocemos y que están apareciendo entonces, ¿no? Entonces, durante esa dieta se aparecen algunos doctores, ¿no? De las plantas, obviamente maestros, y que me enseñan cómo tengo que preparar la planta, cómo tengo que dosificar, porque no todos los pacientes puedo dar la misma cantidad, y no todos los pacientes de alguna forma toman la misma planta para las enfermedades. Entonces, según su evolución de ellos, yo también me tengo que guiar por ello, a través de los sueños y las plantas, ¿no? Son ellos que me dan la información, mejor dicho. ¿Cómo se llega a ser una doctora de plantas? Para Jackie Flores, es un aprendizaje que se carga en el ADN y está enraizado en el territorio. Y es que Jackie es la heredera de un linaje de maestros ayahuasqueros Ashaninka, de la cabecera del alto río Ucayali, en el corazón de la Amazonía del Perú, una familia de curanderos. De hecho, su primera maestra fue su abuela. Por parte con mi abuela, yo crecí con mi abuela desde muy pequeña. Ella me ha criado. Ella
No estaba tan metida en el mundo que es de la ayahuasca. Estaba al principio, sí, pero desde que murió mi abuelo, ella dejó, ¿no? Incluso no quería que los hijos continúen, pero ella me enseñó mucho lo que es referente a las flores, a las plantas. Le contaba mucho de los sueños, hasta que ella ya no estuvo presente. La muerte del abuelo de Jackie marcó el destino de toda la familia. Mi abuelo fallece, él fallece, se muere, un árbol lo aprieta, ¿no? Mi abuela decide no continuar más con la medicina, con las dietas, con el ayahuasca. Ella decide que los hijos cierren ese tema. Jackie recuerda que el día que murió, su abuelo olvidó sus mapachos, los tabacos silvestres que protegen a los curanderos. Un mal augurio. Mi abuela también ya había presentido, había tenido un sueño previo a lo que iba a suceder, pero no pensó que iba a suceder tan pronto ni que iba a suceder ese día. Entonces ella queda devastada y quiere cerrar este mundo. Siente que es un mundo peligroso, ¿no? Y que quiere alejar a los hijos de esto. En cambio, mi padre decide continuar el legado de su padre, ¿no? Y también porque pienso yo y creo yo que él amaba ayudar a las personas a curar. Él ya desde pequeño, él es una de las personas que va a buscar a un maestro, la cual era el maestro también de mi abuelo, ¿no? Y decide ir, ya a los 8 años él va en búsqueda del maestro. Y no solamente de ese maestro, sino que se va a diferentes comunidades también a aprender. Hace su camino solo, ujú, a pesar de que mi abuela no quería. El padre de Jackie es el gran curandero Juan Flores, uno de los más famosos de la Amazonía del Perú. Quien conoce la medicina del ayahuasca seguramente ha escuchado el nombre del maestro Juan Flores. Él es uno de los curanderos que ha hecho conocida esta planta para las personas al otro lado del río, y hoy es maestro de maestros. Juan Flores creció con los abuelos de Jackie, sus padres, en la pequeña aldea de Santa Rosa, en plena Amazonía peruana, donde los bosques primarios pueden albergar hasta 70 especies por metro cuadrado, algunas en vía de extinción. Un bosque que es además el hogar de una rareza, un fenómeno geotérmico que hasta hoy inquieta a los científicos: el río sagrado Mayantuyacu, o Xanaytimpixca, que significa hervido con el calor del sol. Sus aguas pueden llegar a temperaturas de hasta 100 grados centígrados, tan caliente que cualquier animal o persona que se sumerja puede morir. Todavía no sabemos el origen exacto de cómo se produce el agua hirviente, diría. El agua hirviente lo tiene mi padre. A pesar del rechazo de la abuela de Jackie, un curandero asháninka de un pueblo cercano tomó a Juan Flores como aprendiz. Al crecer, viajó por muchos pueblos indígenas aprendiendo sus medicinas ancestrales, hasta que un día tuvo un accidente. Pisó una trampa de caza que le fracturó el fémur y le dijeron que jamás volvería a caminar sin muletas. Juan Flores llegó a Mayantuyacu, al río hirviente, y tomó una partecita de un árbol cercano para preparar una medicina, y después de un tiempo se curó. Años después fundó un centro de sanación a orillas del río Sagrado, que lleva su nombre, para compartir sus aprendizajes. Fue en ese lugar donde Jackie creció, y cuando tenía alrededor de 14 años, se convirtió en una alumna. Yo decidí tomar ese camino, ¿no? Cuando ya yo decido meterme más a profundizar en mis conocimientos, yo me acerco donde mi padre y le digo que quiero aprender un poco más lo que es de la medicina, que me gustaría, ¿no?, conocer más. Él no me dice que no, al contrario, solo me dice que no, que hay dos caminos en la vida, tanto bueno como malo, ¿no? Que hay que aprender lo bueno y hay que hacer las cosas correctas, ¿no? ¿Cuál de los dos caminos elija yo? Esa sería mi decisión mía. Y me dijo, bueno, ahí están las plantas, ve a dietar. No me dijo, hijita, toma, aquí está. Entonces yo, con autorización de él, continué mi camino. Yo digo que soy una alumna porque siempre estoy en constante de aprendizaje. Este es un ícaro
que canto en agradecimiento y honor a mi padre por tus enseñanzas. Empieza así. En el río Pachitea hay un barco orayay, hay un barco orayay. Punta de acero mariri, punta de acero runansi. Lindo tripulante ni cura kaini orayay. Esta era una pulsión que Jackie tenía desde pequeña. Ella también quería ayudar a las personas. Y aunque en algún momento pensó en hacerlo vía la medicina occidental, las plantas tenían otros planes para ella. Más para curar a las personas, porque yo hago el estudio de técnico en enfermería y quiero continuar lo que es un doctorado, pero no pude lograrlo, entonces me fui por las plantas. Quería ser una doctora, pero mi camino me llevó a ser doctora de plantas. Jackie dice que fueron las plantas las que la guiaron hasta el territorio en el que hoy atiende a sus pacientes, Pumayacu, una pequeña reserva natural donde Jackie y su socia fundaron un centro de atención de plantas medicinales. Entonces, antes que yo salga del lugar de mi padre, un año antes que yo salga, tuve cierto sueño, ¿no? Que me muestre el lugar. Me muestra un lugar muy bonito, con dos montañas, la quebrada igual. Pero me costó años llegar a ese lugar. Tuve que pasar por un camino largo de muchos años, visitando otros tipos de lugares. Pero es un lugar donde mis abuelos habían estado muchos años atrás, que de cierta forma por el terrorismo han sido aislados de sus territorios, ¿no? Es como que estamos regresando ahora nuevamente a recuperar el territorio y a ser guardianes del lugar para que no sea destruido. Cuidar el territorio, dice Jackie, porque ahora es la deforestación la que está acabando con el bosque. La selva en general, ¿no? Está siendo muy destruida. Entonces, para las personas que trabajan con las plantas, con las medicinas, digamos que de cierta forma estamos quedando sin plantas. Entonces, es una forma de nosotros de preservar y cuidar el bosque, ¿no? Y replantar para que se siga manteniendo vivo de alguna forma también la naturaleza. Y nosotros lo adquirimos para que de alguna forma no lo sigan talando y no nos invadan, ¿no? Aunque si bien es cierto, aunque tengamos nosotros los derechos y esa pequeña reserva, pero si sigue la talación a gran escala, de nada tampoco sirve que tengamos ese derecho, porque de alguna forma también nuestra naturaleza va a morir. A Pumayacu llega un afluente del río Hirviente, uno que no es tan caliente como el Pumayacu, pero que también carga la medicina. Allí también hay un jardín etnobotánico donde Jackie y sus socias siembran y cuidan las plantas medicinales amenazadas de la región. Pumayacu es un lugar muy especial, muy bonito, muy acogedor. Son pocas hectáreas, pero es bastante acogedor. Tiene una quebrada de aguas calientes, ¿no? Rocosa, y tiene mucha vegetación. Está el chihuahuaco. Lo conocemos así tal cual, chihuahuaco. Es una de las, digamos que árboles ya casi que no existen aquí en la Amazonía. La gente lo ha talado bastante para las tablas, parqué, exportaciones, ¿no? Para nosotros es muy importante porque es un árbol que genera energía. También se le llama el árbol padre o el árbol abuelo porque es una de las plantas que a nosotros nos enseña a través de los sueños cómo a curar, a sanar a las personas. Está la lopuna.
Hay dos tipos conocidos, la lupuna colorada y la lupuna blanca. Los dos sirven para lavados de heridas antifúngicas, ¿no? Son también plantas que ya casi están desapareciendo, la lupuna. También está la josacha, la mucura, que son plantas menores. Menores las llamamos porque son pequeñas, no son árboles. Son arbustos, mayormente utilizamos parte de la raíz cocinado en crudo, en fresco, mejor dicho. Y la mucura también, igual. Estas son solo algunas de las plantas con las que Jackie vive en su jardín, todas ofreciendo su poder curativo. Y hay un caso de una paciente que para ella muestra el poder de esta medicina. Uno de los episodios importantes, diría yo que la experiencia que yo he tenido, conocí a una amiga la cual no tenías un periodo constante, incluso yo lo había dejado antes de los 30 años. Entonces esa persona llega acá con muchos medicamentos que la cual tomaba ya por ansiedad, nerviosismo y otras cosas que tenía. Al momento que ingresa ella conmigo, de momento tiene que dejar los medicamentos, ¿no? Y confiar sobre todo en mí, en lo que yo voy a hacer, en el proceso en el cual ella va a entrar. La persona tiene que tener mucha confianza y voluntad y confiar en lo que está haciendo. Como explicamos al inicio, esta paciente debía seguir el siguiente paso para recibir la medicina de las plantas: cuidar la dieta. A partir de eso, la persona entró en una dieta. Yo estudié su caso, que lo que tenía que tomar, ¿no? En ese caso tomó varios vegetales, incluido el chuchuace, algunos jarabes mezclados con otras raíces, la cual en un proceso corto de 4 meses, ella volvió a menstruar, se podría decir, volvió a tener la luna. Y en un aproximado de 1 año, ella se comprometió en ese transcurso con otra persona que llegó en el momento, y ya ahora ya tiene 2 hijos. Pero en ese proceso dejó los medicamentos, pudo ver de nuevo su menstruación y pudo concebir 2 hijos y los tiene ahora, están muy bellos. Uh-huh. Ese es un proceso muy importante, ¿no? Tanto como para ella y tanto para mí como maestra de lograr algo en las personas. En la medicina Shaninka, la enfermedad se entiende como una desarmonía del cuerpo, una desarmonía que las plantas pueden armonizar. Pero a diferencia de la medicina occidental, las plantas tienen una acción lenta. Curan, pero curan despacio, siguiendo los ritmos del metabolismo. Lo más práctico, lo más fácil, que ahora encontramos medicina química en cualquier esquina y es fácil la compra y te sientes como más aliviada con eso. Pero tú sabes que no te está curando, sabes que solo que te está aliviando por un momento, pero sabes, solo que estamos a lo más práctico, a lo más fácil, ¿no? Hemos dejado de lado que hay que hacer un proceso. Eso es lo más triste. Por eso para Jackie hay un vínculo claro entre la enfermedad del territorio y la enfermedad de las personas que llegan a buscar tratamiento en su centro. Yo veo que las personas han perdido cierta forma de conexión, ¿no? No es porque no saben, sino es por falta de conocimiento y de conexión consigo mismo y con la naturaleza. Se perdió mucho en la humanidad, incluso también las comunidades mismos, porque de cierta forma han sido como retirados de sus territorios, ¿no? Por las guerras, por el narcotráfico, terrorismo y muchas cosas. Y ya la gente no ha regresado a su comunidad. Incluso algunas personas ya como que desconocen de dónde vienen, de dónde son, han olvidado sus raíces, mejor dicho. Todos hemos olvidado de alguna forma nuestras raíces, ¿no? Son pocas las personas realmente que regresamos o que volvemos o que buscamos de nuevo nuestro camino.
Está en cada uno encontrar su camino, está en cada uno lo que quiere ser, lo que quiere hacer y para qué está acá en la vida, ¿no? Esta desconexión es un síntoma de una enfermedad más grande y dañina que recorre a las sociedades al otro lado del río. Esta desconexión que busca soluciones rápidas, sencillas, curas a síntomas, pero que no mira la verdadera enfermedad. En las personas adultas yo creo que es algo que se perdió, pero que puede volver a conectar. No es que no sabe, ¿no? Solo que no lo quieren aceptar. Ese es el punto. Yo pienso que también la conexión, pues, para los demás tiene que venir de escuela, ¿no? De niños, que ellos están más frescos de volver a hacer esa conexión. Pero si tengo que ver con un adulto, no, yo no le tengo que convencer de nada. Él tiene que convencerse solo de aceptar y querer, porque si no, no estaría haciendo nada, no estaría trabajando, no le estaría ayudando tampoco. Primero se tiene que ayudar a sí mismo para yo poder ayudarle. Y querer la ayuda sobre todo, quererlo de corazón. Ujú. Y el deseo de querer esta reconexión con las plantas y los seres más que humanos no necesariamente debe implicar un viaje a la Amazonía. Jackie dice que incluso en las ciudades, quien lo desee, puede encontrar a las plantas maestras que siempre están dispuestas a otorgar su medicina. Las plantas están al alcance de todo el mundo, las plantas, la manzanilla, el clavo de olor, la canela. Hay muchas plantas naturales, la cual hace la conexión con uno mismo, con el cuerpo y la naturaleza. Hasta la planta más pequeñita, más insignificante, es una gran maestra o maestro. Y es una conexión bastante interesante si es que uno toma conciencia y toma la concentración que tiene que tomar. La manzanilla, el clavo de olor, la canela, son plantas que solemos tener en casa y, como explica Jackie, se trata de tomar la planta con intención y ponerse a disposición de escuchar su mensaje. Ahora tomamos, por ejemplo, la manzanilla la tomamos por tomar, pero si uno agarra un puñado de manzanilla, lo hierve en 1 litro de agua, lo toma a tiempo, se concentra por las noches, se conecta con sus sueños, va a ver qué cambio diferente en su cuerpo, en su mente, en su pensamiento y también en su energía misma. O el clavo de olor, por ejemplo. No, pues tienen el clavo de olor, ¿no? Cerca, que lo pueden chancar, masticarlo, que es muy bueno para los dientes, ¿no? Es un antibacterial muy interesante. También se le puede tomar, tómalo por las noches, cargadito, concentrado, te va a relajar y concéntrate en tus sueños y después me cuentas qué soñaste. Jackie dice que las plantas se expresan de muchas maneras, que es cuestión de prestar atención. Así lo dice la ciencia Xaninka también. Las plantas maestras curan y enseñan a curar a otros. La medicina de las plantas siempre ha estado a disposición de todos los humanos. Es el trabajo de las personas ponerse a disposición de escucharlas, de sentirlas. Las plantas de alguna forma te dan indicaciones cuando tú estás conectada con la naturaleza o estás en medio de la naturaleza, ¿no? Si tú destruyes una planta madre o padre, a su alrededor se comienza a secar de alguna forma y sientes que son sus lágrimas, porque no solamente le erradican ya sea al padre o al madre, quiero decir, a un árbol mayor, ¿no? Sino que alrededor se devasta la planta y se devasta el suelo también. Pues sí, las plantas bailan, la naturaleza baila, todos bailan. Pues sí, de cierta forma es la vibración, la energía, ¿no? Por las cuales ellos sienten la energía de las personas, sienten cuando la persona, digamos, lo va a tratar bien. Y también, pues, también las plantas lloran cuando son destruidas, taladas. Hace ya muchos años que Jackie escuchó el llamado de las plantas. Fueron ellas quienes la guiaron a su territorio y ha sido junto a ellas
que ha construido este espacio de aprendizaje y conservación. Su forma de cuidar el territorio es seguir aprendiendo y compartiendo su medicina, preservando el legado de su pueblo. Yo tengo mucha fe, mucha esperanza en todo. De cierta forma, nosotros evolucionamos, la tierra evoluciona, así que siempre hay esperanza en todo. Cruzar el Río es un podcast del More Than Human Life Program, MOTH, basado en el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y 070 Podcast. Gracias a Jacqueline Flores por compartir tu medicina y tu historia con nosotros. Este episodio fue co-creado por Carlos Andrés Vaquero Díaz, de MOTH, Natalia Arenas y yo, Goldie Levy. El diseño de sonido y la mezcla fueron realizados por Andrés Villegas. Las imágenes de este podcast son de Nefasta. La música es de Cosmo Sheldrake. Si quieres saber más sobre este proyecto, visita mothlife.org. Gracias por escuchar.